al ampliar nosotros la estructura, no nos damos cuenta. Y todo esto, es decir, yo estoy saliendo de la estructura, entre comillas. ¿Por qué? Porque supongo que estamos acá en una pared de 6x6, de golpe esto se amplía y se va haciendo más grande, y llega a una nave, a algo más grande todavía, pero seguimos estando dentro de una estructura. Lo amplías. Vemos un desierto, pero seguimos estando dentro de una estructura o no. ¿Cuál puede ser la estructura en un desierto? Lo mental. Una estructura mental. Yo puedo estar en un lugar amplio, libre, y estar con una gran estructura mental relacionada al ego que me maneja, que me controla. Y no a la conciencia. Yo puedo estar en un lugar 4x4, 2x2, y no tengo estructuras nada más que, entre comillas, si quiero disponerlo, voy a tener la estructura de esas paredes. Si quiero, porque también puedo obviarlo. ¿Por qué? Porque todo esto es una ilusión. Indudablemente que para conocer e interpretar esta ilusión, tengo que estar en una concepción y en una vibración superior, que pueda estar en un nivel inferior, pero con una conciencia superior. Pero estoy consciente de eso, me doy cuenta, estoy atento. No hablo porque me dijeron, no hablo porque leí esto, sino hablo por una experiencia propia, por un grado de conciencia, por una visión, por un sentir diferente y con una claridad de distinguir que es un estado vibracional que me lleva a una determinada frecuencia de tercera dimensión, y lo que es un estado vibracional superior, y lo que es estar en contacto con tu parte más elevada. Pero ¿de dónde viene todo esto? Y aquí voy a algo que les quería preguntar. En lo que decíamos, los niveles más elevados de esta red conocen el verdadero poder del Sol, el magnetismo y la mente, el efecto de los planetas sobre el comportamiento humano, cómo manipular el tiempo, la conciencia, la energía, el clima y mucho más. ¿Qué quiere decir? Y pregunto ahora, cuando hablamos tanto de la conciencia, de estar consciente, de estar atento, de estar despierto, pregunto, ¿la conciencia se puede manipular? Porque si hablamos de conciencia, normalmente hablamos de que una persona está consciente, está despierta, se da cuenta de lo que hace, de lo que no hace, de sus pensamientos, de su ego, de su parte mental, de su parte izquierda, de su hemisferio derecho, está consciente de muchas cosas. Ahora, pregunto, ¿la conciencia realmente se puede manipular también? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué si pueden controlar y manipular la energía, el clima, el tiempo que no nos damos cuenta, pero que nos controla, que nos maneja? Siempre estamos dependiendo de todo el mundo lleva el reloj. No, yo no. Claro, regla general. Sí, pero es igual. Regla No, general. ya no la lleves. Todo el mundo no lleva el reloj, pero está pendiente del tiempo, preguntando, me tengo que ir, tengo que hacer esto. El tiempo nos tiene ahí acorralados. ¿Por qué? Porque le damos poder, porque es una estructura, porque vivimos en un mundo de tercera dimensión, con un montón de estructuras y nos movemos en base a eso. De ahí fíjate que existe ese factor común en el ser humano en que todos tienen la misma sintomatología. Todos tienen en este momento el sistema nervioso alterado. ¿Quién no? ¿Quién no? En un menor, mayor grado, hay un patrón que está afectando. ¿Y qué es? La falta de conciencia. Ahora, vuelvo a la pregunta.
la conciencia se puede realmente manipular? No. ¿No? ¿Tú? ¿Tú? Si el efecto de los planetas y todo sí que la pueden manipular. ¿Qué diferencia existe de los planetas con la conciencia? Bueno, lo que hablaba antes, digo, si los planetas influyen por la energía que tienen y todo eso, sí que te la pueden manipular. Lo que, si tú estás en un nivel alto... Pero ¿quién te puede manipular? ¿Un planeta manipula tu conciencia? ¿Una vibración? Una vibración, no te voy a decir un planeta, una vibración. ¿Una vibración que emite el planeta altera tu conciencia? ¿O altera tu materia? ¿O altera tu campo electromagnético? Sí, esto sí. Bueno, Pues entonces... la conciencia a lo mejor no. Ay, no lo sé, Antonio, mira. Bien, te lo pregunto, bien. no lo sé. ¿Por qué hago todo esto? Para que lo analicemos, para que lo evaluemos, para que vayamos desminuzando, ¿no es cierto?, de llegar. Ella dice que no, tú que no sabes y tú que dudas. Pero es bueno esto, porque acá no se trata de decir yo lo sé o no lo sé, sino de que lleguemos a algo superior. Empecemos... Pero no te la manipulaban cuando de pequeña, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los curas mismos, ¿no? Las monjas. Te hacían creer lo que ellos querían y de todo, eso también era Pero manipularlo. eso es conciencia o tú estabas inconsciente de todo esto. Claro, estás inconsciente, claro. Entonces, Sí, sí, yo sí. estoy hablando de conciencia. Sí, porque si tú hubieras estado consciente, No te manipulan. Claro, no te pero manipulan. yo- ¿No te Estás manipulan? consciente, no te manipulan. ¿Por qué no? Ah, mira. pero yo entiendo Claro, porque si estás consciente no te deja manipular. Si estás Ahora, inconsciente, yo te proteges pregunto, o- vamos a entrar... ¿Puede un ser, un ser de tercera dimensión que está consciente, ¿puede otro ser de tercera dimensión que está consciente manipular a ese ser? ¿O la conciencia es igual? ¿Puede un ser de cuarta dimensión con una conciencia diferente manipular a un ser consciente de tercera dimensión? ¿O la conciencia es igual en la tercera y en la cuarta dimensión? yo no sé, me parece, que la conciencia no es la conciencia no es manipulable, que la conciencia es todo, es Dios, es el, no es lo mapeón. Entonces, y no la puedes alguien que cambiar. está consciente y está conectado a todo eso no es manipulable, sea de tercera o sea de cuarta. No es lo manipulable. mismo, no. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Tú qué dices? Yo creo que la persona que es más elevada, sea en conciencia, puede manipular. Claro que si tú estás consciente no te puede dejar manipular, es que no lo sé cómo decirte. Uno está más arriba, de vibración más elevada, como están todos los Anunnaki y todo, le están metiendo información y son más elevados. Si tienes conciencia no tienes que dejarte llevar, pero ¿por qué caemos? ¿Por qué no ponemos conciencia? ¿Qué pienso yo? Nosotros podemos despertar un porcentaje de la conciencia, o cuando se despierta la conciencia es la totalidad. Hombre, yo- Nosotros podemos tener un porcentaje y por inconsciencia llamamos conciencia. sí. Sí, más bien. ¿Cómo diferenciamos realmente lo que es la conciencia de la inconsciencia? ¿Cómo diferenciamos lo que tú dices de una persona que realmente está consciente de que él es parte de toda esta totalidad, consciente al 100%? ¿En qué lo manifiesta? ¿Y en qué no se manifiesta? En los hechos será, ¿no? Ejemplos. Yo creo que lo Pues el manifiesta en todo. Por ejemplo, el amor incondicional, al amor que tenemos ahora, que es más bien egoísta. Una persona, si ves que ama a sus enemigos, todo eso que es muy difícil, ¿no? De ¿Eso sí. es una conciencia superior? Un amor incondicional, yo creo que sí. ¿O es una actitud mental? Bueno, a lo mejor no. No, pero más bien una conciencia. ¿La conciencia influye en la actitud mental y el amor o es lo mismo? ¿O son separadas? Ostras, hoy no vengo muy despejado, no lo sé.
Lo que pasa es que yo le voy haciendo esto para que no vayamos a una respuesta que yo le dé directamente, es esto. Claro, Quiero que ustedes lo tomen de una manera diferente. No nos han ¿Por enseñado qué? tanto. Porque normalmente la enseñanza en muchos lugares es decirle, esto es así, punto. Y la persona dice, ah, sí, y después lo transmite. Lo que yo quiero no es eso. Quiero de que ustedes, por sus propios medios, por el potencial que ustedes tienen ante que yo los pongo, los llevo de un sí a un no, de una claridad a una oscuridad, de una verdad a una duda, no tomen lo que yo digo, sino tomen lo que le dice su parte interna, que yo le voy a ayudar después a decir, es esto, pero también le puedo decir, es esto, y le puedo demostrar que no es eso. Y eso es para que ustedes estén atentos de vuestra conciencia, porque si no es muy fácil hacer lo que hacen muchos, de decir, de dar una información como que es la santa palabra y que es así, la gente lo toma, lo transmite y sigue, como pasa en muchos libros y en muchas cosas, que no es auténtico, que no es desmenuzado. ¿Por qué? Porque todo esto se presta a confusión, se presta a interpretaciones en base al conocimiento que tenemos y no a una profundidad mayor, algo más elevado, a una parte más, como les digo, conectarme con mi parte superior, y decir, ¿qué me dice mi parte interior? Dejar de seguir buscando esta información fuera. Las respuestas, cuando yo le pregunto, tienen que tratar de estar conscientes de decir, ¿qué me dice en mi interior? Y mira, Antonio no me dice nada, no entiendo, no sé. A ver, vamos a seguir desmenuzando y voy a diferenciar si estoy respondiendo en un estado consciente, inconsciente, influido por mi hemisferio izquierdo, por mi ego, por mi parte mental baja. ¿Quién es lo que me está respondiendo? Entonces, si yo empiezo a tomar conciencia de quién responde de mí, o qué personalidad, o responde el miedo, o está respondiendo el ego, normalmente en la mayoría de casos es el ego el que se predispone enseguida a decir, es esto, o es esto otro, o es cuando preguntamos días pasados la cantidad de células que tiene, que decimos cifras al azar, a ver si acertamos. Y no es el hecho de acertar, porque para acertar, bueno, ¿a dónde está el grado de conciencia? Y yo lo que quiero que en esto ustedes tomen conciencia, y no lo tomen como algo de que lo dijo el Antonio y bueno, yo creo que es no. Yo siempre digo, no crean en mis palabras. Por eso yo le hago las trampitas, para que se den cuenta, para que investiguen. Pero vuelvo entonces a la conciencia. ¿Por qué esta gente la menciona? Que puede ser manipulada la conciencia. Y pregunto, ¿por qué no? Si la concepción que yo estoy teniendo, como hablábamos recién, si tengo un determinado porcentaje de conciencia, que es mucho, porque me permite darme cuenta de un montón de cosas de que la mayoría está dormido, sabemos que hay entidades con un potencial muy elevado que pueden hacer creer a una persona que está consciente y no lo está. Por eso dije, ¿cuáles son las evidencias de una persona en que está consciente? ¿Cómo sabemos o qué diferenciamos de una conciencia a un nivel multidimensional? ¿Me siguen ahí? Justito. Aquí ya...
¿Cómo diferenciamos de una conciencia a un nivel? A un nivel multidimensional. Nosotros somos seres multidimensionales. Sí. Nosotros sabemos que hay una parte nuestra dentro. Este concepto lo sabemos dentro de una tercera dimensión, por ende no lo comprendemos en la totalidad. Pero hay parte nuestra que está en otras dimensiones, de la cual no tenemos conciencia. Por eso se dice que somos seres multidimensionales. Nosotros no somos seres humanos netamente. Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Lo que pasa es que en la medida en que el ser está dormido, él es netamente humano. Sus problemas son humanos, su vida es humana, que es comprensible. ¿Por qué? Porque uno va pasando por esos procesos. Pero también este despertar que nosotros tenemos viene relacionado de vidas pasadas. Como ahora lo que ustedes están recordando va a tener una incidencia en las próximas vidas. O sea que una conciencia plena tendría conciencia de toda su multidimensionalidad. Exactamente. ¿Por qué? En la medida en que nosotros vamos diciendo y hablando, vamos interpretando a la conciencia no de un punto de vista multidimensional, sino seguimos analizando la conciencia como la realizan ustedes dentro de un punto de análisis de tercera dimensión, que es lo que yo no quiero que hagan. ¿Por qué? Porque el análisis dentro de la tercera dimensión sigue estando dentro de una estructura. Y para interpretar lo que es realmente la conciencia, la vamos a meter en una estructura. Y la conciencia no tiene estructura. Si yo me baso en una información que estoy leyendo, de palabras, de libros y demás, están dentro de una estructura. Y una persona puede manipular la información para decir que la conciencia es esto, y decir esto y esto y esto otro. Y yo la voy a poner en una estructura y voy a creer tal cosa. Pero no me doy cuenta que sigo analizando dentro de una óptica y visión de conocimientos y de información que me han dado y que he buscado un nivel de tercera dimensión. Yo voy a saber lo que es la conciencia teniendo un nivel multidimensional, teniendo una concepción consciente, fíjense, consciente de eso que tú decías, de decir, soy parte de la totalidad, soy eterno, vivo un eterno presente. Esto que hoy sucede, cuando dicen algunos ya pasó, es muy difícil de comprenderlo de un punto de vista de tercera dimensión. Es decir, esta persona está loco, esta persona está esto, lo otro. Y es comprensible, depende del nivel que se encuentre. Cada persona va a tomar dicha información en un determinado nivel de frecuencia y de comprensión. Por eso, vuelvo, la conciencia y un ser multidimensional, ¿es lo matéis? Sí. ¿Por qué? Porque creencia va. ¿Y qué es la totalidad? Eso es lo que te quería preguntar. Porque la conciencia es una sola. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Qué quieres decir? Exprésate. Como si fuera una sola conciencia para todos. Despertemos más o despertemos menos, pero la conciencia es solo una, multidimensional, tridimensional, todo lo que tú quieras. Es una sola conciencia. La conciencia puede ser una, o puede ser 10, o puede ser 100, o puede ser media. Depende mucho del grado de vibración, de frecuencia, de evolución que si tú no, tengas, sí. Y en base a los conceptos que tú tengas, tú la vas a evaluar a la conciencia. No es que tú tengas una, tú tengas... Yo no puedo decretar que es una sola. Yo voy a estructurar ahora, entonces. ¿La conciencia es tu ser superior? ¿Cómo? ¿La conciencia es tu ser superior? Sí y no. Es que esto te lo desmonta todo, ¿eh? No, y es que, no sé, hoy más o menos lo veo claro, que es todo.
Es todo, Es pues yo todo. digo, es una La sola. creación, es el universo, son todos los universos, son los planetas, son las esferas, son los seres, es todo. Una conciencia sola. Es todo, es que es eso. Lo que pasa de que Estamos hablando de cada Ni una ni conciencia media, individual ni- ahora. lo que pasa de que la Ahora, si es que hay una información, individual de cada uno, la información es todo. que se da en tercera dimensión es una, la que se da en cuarta es otra, y depende de los niveles que nosotros vamos ascendiendo, vamos a tener una concepción diferente. Entonces, por eso dije, puede haber gente que lo tome como media, como una. No podemos estructurar, decir, directamente la conciencia es, no es una. Porque si yo digo una, para otra persona puede ser media, o para otra Ya persona porque has puede ser... puesto un número, como cuando dices esto es feo, es bonito. Estás poniendo ya tienes un punto de concepto identificación, y la claro, conciencia no es es todo. humanamente interpretada, es una totalidad. Ahora, es como la concepción a veces de Dios. Entonces, en vez de fuente, podría ser conciencia también. Sí, pero por eso te digo, la información que nosotros nos bajan, la información que nosotros recibimos desde un punto de vista de tercera dimensión, va a tener innumerables adjetivos. Desde un punto de vista superior, es, Es todo. no digo todo, Totalidad. es, Es. existe, está. O sea, tú eres eterno. Ahora, ¿yo tengo conciencia realmente de ser eterno? Yo creo que eso hay muy poco porcentaje. ¿Por qué? Porque sigo muy imbuido en la programación de la tercera dimensión. Ahora, ¿a qué llevó todo esto de esta manipulación del clima, del tiempo, de la conciencia? Esto permitió que se escribiera una historia inventada, alternativa, que ha desvinculado a la humanidad de su origen. O sea, se hizo una invención, creó un montón de cosas, esto es así, y el ser que hace, ¡brum!, lo toma. ¿Qué hace después? Lo transmite. Es decir, suponte, a veces vamos a determinados lugares, como seguimos buscando fuera siempre, me voy a un vidente, me dice tal cosa, me dijo cosas que no, me tiraron las cartas, me dijo cosas. Hay cosas, hay videntes que son muy acertados y dicen cosas realmente que te sorprenden, pero no dejan de manipularte e influenciarte con la información que te dio. Te dijo, fíjese que en su casa puede pasar tal cosa de acá a unos años, así que vigile tal cosa. O su hijo se va a casar y va muy bien, pero después a lo mejor, le pasa esto, tenga cuidado de esto. Y ya nosotros, sin darnos cuenta, está la influencia que tiene esa información que Ya co-creamos lo creas que en va a ese momento. suceder. ¿O te lo has creído? Te lo has creído. Es un poco lo que pasa a veces con lo somático de las personas. Si la persona te dice, mire, usted esta luz la va a curar. Acá ve una luz al lado suyo que lo va a curar. Ay, dice, ve una luz y esto, y que me la ponga encima y que me la guarde. Pero, ¿qué es? Yo voy a preguntar, ¿qué es esa luz? Discúlpeme, señora o señor. ¿Qué quiere decirme esa luz? ¿Cómo que yo tomar esa luz, algo que yo no estoy viendo y que usted dice ver? ¿Y cómo voy a tomar algo y ponerme algo que yo no veo? ¿Y qué estoy tomando yo? ¿Qué es esto? Yo al menos preguntaría. Normalmente nos dicen cosas, no preguntamos, hacemos. Dicen, tómese tal cosa, haga esto, y vamos, compramos tal yuyo, tal esto, lo otro, y tomamos esto. Ay, me siento muy bien. Yo cambié con esto. Yo esto. Sigo dando poder. No digo que a veces no funciona,
pero eso funciona en niveles de conciencia de determinada frecuencia, en lo cual no deja de ser otra manipulación más. ¿Por qué? Una cosa es que yo escuche una información y la ponga sobre la mesa, como todo esto lo ponemos sobre la mesa, para investigarlo, para estudiarlo, para ver cómo es. Y no que me lo ponga como que es así. Es diferente que ahí me diga esa persona, usted co-cree una luz, no la va a ver, imagínela, la puede sentir, porque la energía se siente si usted se concentra y presta un poco de atención, ponga su mano, te explica, y va a sentir que hay un campo, que hay algo. Bueno, usted imagine una determinada luz, un determinado color, y eso lo va a poner en su cuerpo, y esa energía que es suya, creada por usted mismo, va a trabajar en su materia y va a generar un efecto. Puede tener, ahora yo le diría, ¿y qué porcentaje de efecto va a tener en mi materia dicha luz? La respuesta sería el que usted le dé. Depende de su creencia. Si yo creo en eso, que me va a sanar, si yo creo en eso, puede que funcione o no. ¿Por qué? Porque a veces creemos con un pie acá un 50% y en otra no sé, yo no dudo, pero lo voy a hacer. Y después vemos que, viste, yo tenía razón, esto no funciona. Pero claro, estaba un 50 y un 50. No estaba en el 100% a veces de creer. Y aún a veces decimos creer un 100% y no funciona. Y a veces no creemos y funciona. Fíjate cómo a veces, estando atento, consciente, empezamos a conocer muchos potenciales que el ser humano tiene y funcionan. No de la manera que viene de afuera, sino de la manera de uno. A veces la creencia, la fe, la confianza en nosotros genera una serie de cambios químicos que tienen una incidencia en nuestra biología. Nosotros continuamente estamos cambiando la energía, continuamente. Yo en lo que hablo estoy generando un campo, una vibración. Ustedes emiten otra. Un llamado, el teléfono, otro llamado, una persona, un comentario, un pensamiento, una palabra. Continuamente me está haciendo tener sensaciones. Esas sensaciones van teniendo una incidencia en la materia. Esa incidencia va generando una serie de cambios, en la cual, en la medida que yo esté consciente, lo voy a sentir, y en la medida que esté consciente, muchos lo voy a liberar. Si no, a veces quedan y empiezo a sentir una serie de incomodidades en la materia. Pero fíjense todo esto cómo se va derivando y cómo se va ampliando, y a veces parece que se complicara, pero al contrario, se va poniendo cada vez más simple en la medida en que nosotros tenemos más conciencia de nosotros mismos, del entorno y de todo lo demás, y estar atento a esto de la conciencia. Ahora, pregunto, muy bien, hablamos de la conciencia, hablamos de la manipulación, hablamos de esta nueva energía, hablamos de todo este conocimiento y de la información que tenemos día a día, que es mucha. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene toda esta nueva energía? ¿De dónde viene realmente este despertar en esta precesión de los equinoccios que nos encontramos? ¿Cómo se manifiesta el despertar de la persona? ¿Por qué despierta la persona? ¿Mediante qué? ¿Mediante a qué se toma conciencia? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la forma, el método, la manera de darnos cuenta de que la conciencia existe y cómo se despierta la conciencia? ¿En base a qué?
pregunta. Ustedes hablan, estamos haciendo un trabajo, un estudio, sacaré una foto, una cara, un estudio. Bien, Alucino. ¿cómo despierta esa conciencia? ¿Cómo despierta la conciencia en la humanidad? ¿Cómo decimos, estoy consciente? ¿Por qué estoy consciente? Estoy trabajando para conocerme, para despertar la conciencia y no buscar afuera. Como muchos dicen, yo lo tengo claro, yo esto conozco, yo esto, ya han leído 2 o 3 libros. Y yo les pregunto a esas personas, ¿cómo despertamos la conciencia? ¿De dónde viene el despertar? ¿Cómo se genera el despertar de una conciencia? No solamente de una persona, de una humanidad que en estos momentos está en un momento de despertar y está saliendo de un cascarón y se da cuenta de un montón de cosas y muchos se están asombrando, muchos se están quedando boquiabiertos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa del despertar de la conciencia? Nunca se lo preguntaron. Se los digo. Y cuando se lo digo así, no, sí, ahora yo no. Es un cambio de frecuencia, ¿no? Bien, por ahí vamos. Es la vibración. Es la vibración. Hay una energía nueva que llega con una fuente inmensa, por llamarlo humanamente, de energía muy grande que entra esa energía. Esa energía va entrando en los campos electromagnéticos de las personas. Pero entonces es externo o interno. No, entra esa vibración, sí, pero entra de fuera. Y se manifiesta, viene de afuera o de adentro. Es una concepción humana. Cuando decimos viene, porque si hablamos recién que es una totalidad, claro. Por eso digo, humanamente, hablando, es una energía que entra, que viene, es una energía nueva. Viene esa energía de afuera o de adentro. O la creamos nosotros a la vez. No. Esto es algo que viene dada. Acuérdense lo que dije anteriormente. La precesión de los equinoccios, donde nos encontramos, hay un despertar de conciencia de la humanidad. ¿Debido a qué? A una frecuencia vibratoria en la cual estamos entrando a un cinturón de fotones y demás, donde hay unas vibraciones elevadísimas. Es una cuestión físico-energética. Sí, podría ser así humanamente, pero es una onda vibracional muy elevada de que es como que todo toca todo. Entonces, todo entra en un proceso de aceleración gradual en base al estado donde se encuentra cada ser y genera un incremento, esa vibración. ¿Qué hace? Esa vibración llega y genera un cambio. ¿Qué hace? De que hay algo que me llama a ir a ver esto, a esto otro, a investigar, a estudiar, a profundizar, empiezo a despertar, a darme cuenta, la humanidad empieza a cambiar, dice, acá hay otra cosa, hay algo más. Ahora, que se duermen ahora otra vez. Porque la precesión de los equinoccios tiene un proceso, ahora estamos en el proceso de despertar, el proceso mayor, el proceso más elevado. No obstante, tampoco esta enseñanza es para darle a la humanidad una concepción y una explicación de cómo funciona una estructura. Pero también esto puede ser cambiado. ¿Se acuerdan cuando vimos las charlas anteriores sobre el futuro? El futuro lo podemos cambiar continuamente. Depende del grado de conciencia que nosotros tengamos, de los cuales yo les di ejemplo. Pero vuelvo, ahora, y esto es un anticipo del tema que vamos a ampliar, todo esto lo vamos a ver, porque quiero volver al tema anterior, porque ¿de dónde viene esta vibración? Esta vibración que viene, que despierta la conciencia, que altera la humanidad, que genera, ¿de dónde viene? Energía nueva, sí. Con vibración nueva, ¿no será? Sí, ¿de dónde viene? Del universo. ¿Por qué? La fuente. Porque es donde vamos.
Porque estamos llegando a lo que nos toca ahora, ¿no? En los equinoccios que te has dicho antes. ¿Toca ahora eso? Sí, pero yo pregunto de dónde viene esta energía. Vamos a ver algo que No sé. ahora vamos a entrar a analizar un poco algo diferente. La conciencia de la fuente. Vamos a entrar a conocer algo que nos va a despertar, investigar un poco más. Vimos el otro día algo de la luna, lo cual tengo mucho más que hablar de la luna. Y hay un interrogante muy grande. Y ahora vamos a ver que esta nueva energía, todo esto que está despertando la conciencia, viene del sol. Vamos a entrar a saber del sol, Muy elevada del sol. el verdadero poder del sol. La llamada Y- que hay ahora. Espera, ya vamos a ver Bueno, lo de las llamaradas y vamos a ver otros temas más. Y hay otro tema que va relacionado a esto. Los agujeros negros. ¿Qué quiero decir con esto? Con este anticipo de lo que vamos a ver. La energía que viene del Sol y la energía que viene de los agujeros negros. sí que lo- Entonces, esto ya nos va llevando a un nivel de conciencia superior, de información superior, en la cual tenemos que ver algunas cositas que han quedado pendientes para que puedan comprender esto, que es lo que tenemos atrasado. Por eso, esto es un anticipo de lo que vamos a ver.